Bien, regresando a nuevamente estas categorías estéticas, pues vamos a repasar esta cuestión de lo trágico. Lo trágico, pues se representa de alguna manera totalmente en la vida humana. Este concepto se eleva más en una cuestión, haciendo una metáfora, una alegoría, es como si fuera una tormenta. No cesa este dolor de manera indirecta o directa, ya que lo trágico en la vida humana pues se representa totalmente en una cuestión vacía, en un legado de tragedia. En sí, la vida humana es trágica. Esto significa que en la vida cotidiana el ser humano se ve afectado por acontecimientos funestos que son sumamente sangrientos y terribles. Por eso se ha dicho que la tragicidad es propia de la existencia humana. Esto ustedes ya lo vieron en filosofía. La existencia humana, la existencia, que hay una gran diferencia entre vida y existir. Entonces, si nosotros separamos la vida y existencia, nos vamos a dar cuenta que hay doble tragedia, ¿no? Entre la existencia y la vida. Pero aquí es una cuestión, es un contexto de estética, que de todas maneras puede haber una gran relación. Entonces, una tormenta, un huracán, un sismo son acontecimientos que afectan terriblemente la vida del hombre. Todos estos fenómenos, todos estos acontecimientos, pues son inevitables. Algo que puede ser inevitable, ustedes qué pueden considerar. Algo inevitable, ¿qué puede ser? No solo los fenómenos naturales traen tragedia a la vida humana, también ciertas acciones o comportamientos del mismo individuo sobre otros. Trae acontecimientos terribles que son calificados como trágicos. Como es trágica la historia de la muchacha judía de Anna Frank. Espero ustedes puedan ver el documental de Anna Frank, que es muy interesante, sobre todo cómo aborda esos fenómenos, ese contexto de 1942 a 1944, cuando su edad estaba entre los 13 y 16 años. Logró esconderse por 2 años en una casa escribiendo ese diario que le regalaron y junto con su amiga imaginaria, Kitty, pues logró esa especie de traducción existencial, esos vacíos que le llenaban como persona y sobre todo que pues también leía mucho y eso le ayuda a expresarse de una manera objetiva. Ajá, escondida durante meses en la trastienda de una casita holandesa, bajo la ocupación nazi, acaba por morir en un campo de concentración que pues no logró escapar. En las situaciones trágicas está presente la derrota, la muerte, pero no de manera natural, sino con un desenlace totalmente terrible. Estos desenlaces parecen ser que son como un virus en el pensamiento, en la existencia humana y evocan miedo, ese terror, esa tragedia, esa tribulación, ese dolor incesante que carcome, que desnaturaliza la misma existencia humana, la vida, los objetivos, eh, eh, lugares, etc. Entonces, pues debe haber objetivos a largo plazo y también la tragedia, pues se puede acabar con toda esa situación de objetividad. Las tragedias de la vida afectan considerablemente causando compasión, ira, horror o indignación lo que sucede en la vida real. No hay que olvidarse que hay una vida real y evidentemente hay muchas personas que esperan que un día sea mejor que el de hoy. Sí, se vale tener esa sensación, pero de uno depende que ese día sea formidable. De uno no depende que la vida sea una tragedia, porque alguien puede salir dentro de 5 segundos y puede haber una tragedia. Y también se logra representar a través del arte. No puede producir placer totalmente de ninguna manera la tragedia. En otras palabras, lo trágico en la vida real no puede convertirse en espectáculo, condición necesaria para que pueda producirse el placer estético. Yo no puedo concebir a un humano haciendo una especie de risa, un sarcasmo, en donde a ese humano le produzca placer a través de una tragedia del otro. No lo puedo concebir, es inconcebible.
Existen obras producto de la creatividad humana que muestran lo trágico, y justamente por ser obras de arte están diseñadas para contemplarse y llevarse al espectador al goce estético. Eso es lo que interesa, eso es lo que importa, ese goce estético. Si ustedes se dedican a esta contemplación y esta apertura estética, pues van a encontrar diversas situaciones y manifestaciones que les van a permitir ese goce estético. En todas las obras se manifiesta la situación terrible, funesta, conflictiva que caracteriza lo trágico, a veces el destino. Juega un papel crucial en el desenlace de la obra y es el destino quien pone en definitiva el carácter trágico, precisamente como sucede pues en las tragedias griegas. Ajá. Lo que caracteriza a las obras trágicas, pues es la imposibilidad de salir de esa situación funesta. Es un conflicto sin solución. La situación es desdichada, cerrada y con un desenlace funesto. Para Aristóteles, la tragedia viene cuando la felicidad se transforma en desgracia. El personaje trágico, pues es un ser desdichado, ya que su vida desemboca en la desventura, por tanto, su destino es sufrir. Esto de la tragedia y la felicidad pues son totalmente antónimos, ¿no? Aristóteles no se limita a describir el buen comportamiento del personaje trágico, que el destino le trunca su felicidad desembocando su vida en un final desdichado. Entonces, para poder entender estos antónimos, lo contrario de felicidad, pues puede ser infelicidad o también la tragedia. Ajá. En efecto, este llamado catarsis, este desorden, esta guerra, se traduce como purificación, así la tragedia liberal al espectador de la carga pasional que se va totalmente acumulando. Entiéndase la catarsis, la actividad. De hecho, como actividad quiero que ustedes me elaboren una especie de catarsis dentro de las TICs. ¿Cuál sería esa catarsis dentro de las TICs? Es decir, recuerden la catarsis como especie de purificación. Ajá, quiero que me elaboren esa catarsis dentro de las TICs. Recuerden que lo pueden elaborar en Paint, le pueden poner colores, etcétera, o bien elaborarme un mapa conceptual donde me expliquen la catarsis en las TICs, es decir, en las tecnologías de la información. Ajá, las herramientas que de alguna manera facilitan la vida humana. Entonces, por ahí quiero que vaya esta actividad en donde ustedes relacionen esta catarsis, evidentemente, con la existencia humana, con estas TICs, perdón, que facilitan la existencia humana. ¿De qué manera hay una catarsis en esta profundidad del pensamiento crítico y sobre todo estético? ¿De qué manera hay esta relación? Y bueno, posteriormente vamos a ver lo que es lo cómico en la sesión que viene. Hay algunas personas, recuerden, que con esta situación de lo que se considera lo trágico, pues puede haber personas que les pueda causar un placer, ¿no? Pero eso no los exenta de ser malas personas. Entonces, pues voy a necesitar esa actividad, esa catarsis en las TICs. Pueden colocar imágenes, pueden investigar siempre y cuando me coloquen el link de donde investigaron, por favor. Voy a requerir esa actividad en Word, por favor, y que sea lo más objetivo que se pueda. No les voy a pedir una actividad de tragedia sobre ustedes porque puede desembocar una catarsis individual, ¿no? Pero sí necesito esa actividad. Agradezco mucho. Gracias.